Tenemos aquí las técnicas de muestreo. Pero antes les aclaro lo que vimos la semana anterior, que era, que era la población y que era la muestra en sí. La población, que es, como lo habíamos definido la semana anterior, es un conjunto de objetos. Que es un objeto, o puede ser algo que tiene características, por ejemplo, una persona o un animal que tiene características, digamos, de tamaño pequeño, color blanco, cuadrúpedo, mamífero, herbívoro, etcétera, etcétera. Entonces, esos son objetos y una población está conformado por un grupo extenso de objetos. A diferencia de la muestra, que se basa en un subconjunto de la población. ¿A qué me refiero con eso? Que si, digamos, mi población es de un curso de 100 alumnos, entonces, y yo quiero determinar una muestra de 10 alumnos, entonces de esos 100 alumnos, yo voy a sacar 10 de esos estudiantes y ese va a ser mi muestra. Ya, entonces así le definimos población y muestra. Ahora vamos para ya con lo que viene siendo las razones para realizar un muestreo. Ya, entonces tenemos estas razones para realizar un muestreo, estas 5 de acá. ¿Qué dice? Primero, establecer contacto con toda la población requiere mucho tiempo. Eso depende de la población. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un censo. No, que yo quiero evaluar cuántas personas en todo el Ecuador ganan un salario de más de $600, ¿ya? Entonces yo debería analizar a cada persona y ver y determinar cuál es el salario mensual o semanal o quincenal que gane él. Y en base a eso, eh, contar determinar mi nueva población. Entonces, a eso se refiere esta, este punto de aquí, que establecer contacto con la población requiere mucho tiempo. Por eso para yo tener un punto general de toda la población, digamos que son 2 millones de personas los que tengo que evaluar. Entonces, para yo simplificarme eso, yo puedo simplemente evaluar, digamos, no 2 millones, sino unas 10,000 o 100,000 personas, ¿ya? Entonces, de esas 100,000 personas, les veo los comportamientos que tengan similares o las características que yo quiera evaluarles y en base a eso puedo decir que toda la población se comporta de ese modo, ¿ya? Entonces a eso se refiere la primera característica. El segundo, el costo de estudio de todos los elementos de una población resulta prohibitivo. Esto se refiere también vamos a ponerle un ejemplo. Ahora sí vamos con los censos, ¿ya? Recuerden que en los censos quiere decir que a cada familia le van a evaluar. ¿Qué temas veremos hoy? Justo estos temas de aquí. Tipos de muestreo, los muestreos no probabilísticos, error del muestreo y el teorema central del límite. Esos son los que vamos a ver. Ya, listo. Entonces, como les decía, el coste de estudiar todos los elementos de una población resulta prohibitivo en algunos casos, como les ponía un ejemplo en el censo. Va a haber a veces que personas no quieren ser censadas o simplemente no se encuentran en casa y entonces ya esos datos estarían incompletos. A eso se refiere, que no siempre vamos a tener todos los resultados para encuestarlos o asimismo, si nos vamos al ejemplo anterior, puede existir personas que no quieran darnos información de cuánto ganan. Entonces, con eso ya nuestros datos estarían incompletos o asimismo, bueno, eso en sí, esos dos ejemplos. Ya, entonces vamos con el tercer punto, que es imposible verificar de manera física todos los elementos de la población. Ya, este prácticamente es similar al caso anterior que, que también se refiere, ¿qué pasa si algunas personas no quieren ser censadas? O si, digamos, ¿qué pasa si justo a lo que yo estoy censando, resulta que esa familia se fue de vacaciones a otro país? Entonces también mis datos quedarían incompletos. Entonces prácticamente, como ven, son similares el punto 2 y el 3. ¿Qué dice? Algunas pruebas, el 4 dice, algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Ya, así aquí podemos ver un ejemplo de un vino. También vamos a ponerle un ejemplo diferente. ¿Qué pasa si si digamos yo soy un panadero, voy a elaborar panes y yo quiero evaluar la calidad de mis productos? Entonces, yo elaboro, digamos, 50 panes, ya. Y para yo
ver si todos mis panes son de calidad, entonces yo lo que debería hacer es consumirme ese producto. Ya, entonces yo me como los 50 panes y entonces una vez que ya y determiné que mi producto es de buena calidad, pero ya como ya me comí los 50 panes, entonces ahora, ¿qué vendo? Si yo ya me consumí el producto que debí vender. Entonces, a esto se refiere que algunas pruebas son de naturaleza destructiva, por lo que si yo quisiera evaluar esos 50 panes si son de calidad, lo que yo debería hacer es tomar unos 3 o 4 de ellos, consumirlos y si es que no hay ningún problema, entonces puedo decir que son de buena calidad. Y el restante, los otros 46, esos sí ya me van para la tienda para poderlos vender en la panadería. Ya, a eso se refiere este punto número 4. Y por último, los resultados de la naturaleza son adecuados. Ya, a esto se refiere que, asimismo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si evaluamos los peces del mar? Ya, entonces, nosotros estamos tomando, primero tenemos que contabilizar cuántos peces, digamos, cuántas carpas existen en una sección. Ya, y en esa sección determinamos que hay, vamos a inventarnos, unas 2000 carpas. Ya, pero una vez que ya terminé de contar las 2000 carpas, resulta que vinieron unos cazadores y ya atraparon 50 de esas carpas. Entonces, mis datos reales ya no van a ser 2000, ahora van a ser 1950. Y otra vez yo debería contar de uno en uno para comprobar que sean los 1950. Y a lo que yo termino de contar eso, resulta que asimismo cazaron más carpas, me quedé con menos. O asimismo, digamos que eclosionaron unos huevos de carpa. Y entonces ahora resulta que no tengo 1950, sino que, digamos, tengo 2100 carpas. Entonces no voy a tener el número exacto. A eso se refiere este paso de aquí. ¿Ya? Ahora continuemos ahora con los los tipos de muestreo, las técnicas de muestreo en sí. Ya entonces tenemos el muestreo aleatorio simple. Eso sí les recomiendo. Ustedes en el libro traten de centrarse en estos recuadros de aquí que muestran de manera detallada y resumida, más que todo resumida, el tema que se va a tratar. Por ejemplo, en este caso, muestra aleatorio simple, ¿qué dice? Que es que una muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga la misma posibilidad de que sea incluido. O en otras palabras, vamos a un ejemplo. Ya, asimismo, el grupo con un curso de 100 estudiantes. ¿Qué pasa si yo quiero sacar la directiva en ese curso? Entonces yo voy a necesitar un tesorero, un, un presidente y un vicepresidente. Entonces, 3 personas. Y entonces yo hago 100 papelitos del 1 al 100 y a cada estudiante le voy a asignar un número. Ya, y asimismo le pido a uno de esos estudiantes que saque 3 papeles. Y resulta que el ganador es el número 7, el número 15 y el número 25. ¿Ya? Entonces, esos 3 van a ser la directiva. A eso se refiere este muestreo aleatorio simple. Como ven, esos 100 papeles representan los estudiantes. Entonces, la persona que saca esos papeles cada estudiante tiene la misma probabilidad de ser escogido. Es decir, la misma probabilidad tiene el número 1 de ser escogido que el número 100, que el número 99, que el número 50, etcétera, etcétera. A eso se refiere este tipo de muestreo, el aleatorio simple. Y así les decía en los foros, que ustedes pueden plantear así como yo les puse un ejemplo así de una rifa. Entonces, sería un ejemplo de un muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Ahora continuemos. Y aquí está un ejemplo un poquito más específico, pero en sí ya les resumí a qué se refiere el muestreo aleatorio simple. Ahora vamos con el muestreo aleatorio sistemático. Asimismo, en el recuadro de aquí. Dice que se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada késimo miembro de la población. Ya, vamos a ayudarnos del Excel. Ya, vamos a ponerle aquí. Ya, digamos que yo tengo 10 alumnos en un curso. El alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. Y quiero elegir 2 de estos 10 alumnos. Recuerden que esta va a ser mi población. Mi muestra va a ser de 2.
Ya. Entonces yo quiero elegir dos alumnos con el muestreo, con el muestreo aleatorio sistemático. Ya, entonces, ¿cómo yo debería hacerlo? El muestreo aleatorio sistemático dice que primero ustedes toman un número aleatorio del 1 al 10 en este caso, porque es mi población, pero digamos, si yo estoy evaluando a 100 personas, debería ser del 1 al 100, si estoy evaluando 1.000.000 de personas, del 1 al millón, etcétera, etcétera. Ya, digamos que en mi número aleatorio me sale el número 3. Ya, entonces yo voy a seleccionar a esta persona de aquí. Ya, y pongamos que mi muestra no va a ser de 2, sino de 3. Ya, ya. Ya, tomemos el 4 mejor. Ya, ya. Y después dice que yo tengo que justo esta parte de acá. Ya, que dice, ya tomé mi punto de inicio. Y posteriormente se debe elegir cada késimo miembro de la población. ¿A qué se refiere este késimo miembro de la población? Ya, entonces hay varias formas de hacerlo esto. Una de las formas es hacer de la siguiente manera. Primero, abrirían aquí la calculadora. 10 dividido para 3. Ya, entonces 3, 3, 3, 3. Ya, como no, el inmediato superior es menor a 5, entonces solo me voy a quedar con el 3. Ya, entonces mi késimo, entonces vamos a ponerle aquí, mi késimo es el 3. Ya, entonces yo desde mi punto de inicio voy a contar 3 espacios para abajo. 1, 2, 3. Ya, este va a ser mi otro alumno que voy a seleccionar. Ya. Vamos a ponerle con la letra, ya. Este. Voy a seleccionar ese alumno de aquí, este alumno de acá. Sí, dígame. Eh, Este, sí, si fuera 3,5, ya. inmediatamente sería 4. Sí, exacto. Al inmediato superior le aumentan al 4. Ujú. Pero eso les digo, esta sería una de las formas, el késimo, porque el késimo también le podrían ustedes decir, yo no quiero que mi K sea 3, sino digamos que sea 7. ¿Ya? Sí, dígame. Profe, ¿en cuál Sí, mismo iniciamos con el número? ¿Escogemos el 4 o el 3? el 4. Es que eso les digo. Que primero toman un número aleatorio. Digamos que el número aleatorio del 1 al 10 me salió el 4. Entonces yo inicio en el 4. Después, el késimo que estoy evaluando es el 3. Entonces de aquí le tengo que bajar 3 espacios. 1, 2, 3. Ya. Asimismo, el otro, como vemos que mi muestra tiene que ser de 3 elementos, entonces otra vez aplico lo mismo. 3 espacios para abajo. 1, 2, 3. Ya. Listo. Y entonces estos 3 alumnos serían los que yo tengo que tomar, el 4, el 7 y el 10. Sí, ¿alguien más levantó la mano? Sí. Profe, una consulta, pero Ujú. en el inicio nos vamos 1, 2, 3, 4. En esta semana, ¿sí? No, el primer número, como les decía, está de forma aleatoria. Pudo haberme salido el 4 o pudo haberme salido el 9 o pudo salirme el 1, el 2 o cualquier número. Yo aleatoriamente le puse que, digamos que me sale el 4. No es que yo le puse el 4 porque quise. Ya, sí, dígame, Fausto. Profe, buenas noches. Mi pregunta es, digamos que nosotros, como el primer dígito es aleatoriamente, y digamos me salió el 8 y el Ujú. KS es el 3, ahí sí, Sí, sí coincide, llegaría al 11. al 11, Exacto, pero exacto. A y eso si, iba. y si, y si, y si mi muestra, mi población solamente tengo 10, ¿vuelve al inicio o no? Sí, exacto, a eso iba. Pero Allá. vean, esto también. Si ustedes tienen una población de 10, no deberían poner 11, porque si no, se darían toda la vuelta. Ya, ahorita me van a entender. Ahora, pongamos el ejemplo justo que usted me puso. Ya, digamos que mi primer número fue el 8. Entonces, mi késimo dice que tengo que bajar 3 espacios. Entonces, 9, 10, y ahí como no tengo el 11, otra vez subo. Y este va a ser mi siguiente número. Y ahora, ¿qué pasaría si ustedes dijeran 11? Y asimismo no pueden ustedes elegir el mismo número de la población.
¿Qué pasa si yo le pongo mi Késimo 10? ¿Qué pasaría ahí? 8. Después tengo que recorrer 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vieron? Me sale el mismo. Entonces, eso no tienen que ustedes ponerlo. El Késimo que no sea superior a la población y tampoco que sea, que sea igual a la población. Ahora, ¿qué pasaba si es que era 11? Asimismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, ¿vieron? Se dieron una vuelta entera y ese 11 tranquilamente pudo haber sido 1. Por eso les digo, o sea, pueden poner uno superior, pero se van a dar las vueltas así. Sí, dígame, Alexander. Profe, disculpe por preguntarle, ¿el número késimo va a depender de la cantidad de muestra o es indiferente, no importa? Bueno, sí depende de la muestra, como les digo. Para este caso yo le calculé de esta forma, pero en otros contextos pueden encontrarles que ese también puede ser otro número aleatorio, del 1 al 9, podemos decirle, porque ya les dije, el 10 no, porque si es que ustedes ponen un késimo de 10, no va a pasar de aquí, va a ser el 8, después va a ser elegido el 8, después va a volver a ser elegido el 8 y no van a tener sus números. O sea, pero igualmente el número késimo puede ser diferente Ujú. Sí, o sea, del número de la muestra. sí, yo les puse la forma en la que se calcula, en la mayoría de los casos que se calcula. Sí, Ah, ya. ¿qué pasó? Dale. Profe, Ujú. Sí, dígame. una consultita. En este caso, el número késimo vendría a dar definido, digamos, en un ejercicio que nos manden. ¿Eso vendría Ujú. como dato dentro del ejercicio o tenemos que nosotros Exacto. calcularlo? Debería venir como dato. Y en caso de Ah, que no ya. les venga como dato, entonces ya más o menos les di un ejemplo. Que Ah, ya, perfecto. ustedes Ahí sí dividan en está la entendido. población para el número de la muestra. Para que Ujú. alcance, ya. Exacto. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Profe, una consulta Sí. nuevamente, disculpe. Entonces, verá, por ejemplo, el K puede ser las características de la población. Perdón, no le entendí. O sea, por ejemplo, lo que decían los compañeros, cuando no viene con número, el K, por ejemplo, ahora estamos con el 3, podríamos tomarle como consideración. Están hablando dos personas a la vez, no les entiendo. A ver. Ya, ahí no sé si me escucha. Sí, ya. Ujú. Ya, A ver. eso le decía, el K podemos tomarle como referencia al tipo de personas o a las características dentro de los que se le haga al censo de esa persona. No, es que el K no es una característica, sino es un valor que me sirve para yo poder saltar entre persona en persona. No es en sí una característica. Los dos son valores numéricos. La muestra no son, o no sé si con esos, no sé si con eso, o yo no le entendí bien la pregunta, no sé. O sea, por ejemplo, yo decía en una muestra, ¿no? Cuando Ujú. usted busca a, qué sé yo, dentro de un censo, a los, qué sé yo, niños de 5 a 7 años, claro Ya. que sería un número. Ujú. Entonces estaríamos hablando de que son edades de 5, 6 y 7 años. Estaríamos hablando de que, por ejemplo, K daría un valor de 3 porque estamos buscando un numérico de esas edades. En, No sé si No, me entendió. no, te es estás que mire, confundiendo una la población, característica. sí, es que la población, digamos, si hoy voy a evaluar, digamos, como usted dice, niños de 5 a 6 años, resulta que los niños digamos que son 120 niños, ya. Y entonces yo quiero sacar una muestra de 8 personas, entonces así mismo voy a enumerarles del 1 al 120 y entonces así mismo un número aleatorio del 1 al 120, ya, digamos que me salió el 8. Y entonces 120 le divido para 8, calculadora. Dividido para 8, 15. Ya, entonces este va a ser mi nuevo késimo, 15. Ya vio, no tiene nada que ver con las características. Eso tiene que ver más con los datos con los que estamos trabajando,
con la cantidad de datos que estamos trabajando. Ya le entendí, profe. Muchas Ujú. gracias. Ya, bueno, listo. Ahora sí, entonces ya pasemos al siguiente tema. Profe, disculpe una consulta. Sí, dígame. Por ejemplo, de ese ejemplo que puso usted de los 120 niños, pero sacó un 8. Uno, ese número, se puede escoger cualquier número para dividirlo, para multiplicarlo, perdón. ¿O cómo le saco ese número? Este 8, sí, eso sí tiene que ser parte del ejercicio. Este sí yo me inventé. Este sí me inventé yo, pero digamos, en el ejercicio le puede decir que tenemos 120 personas y sacamos una muestra y queremos evaluar una muestra de 20 personas. Y entonces de ahí me dice, calcula el késimo. Entonces yo debería hacerlo de esa forma. Y asimismo, si me dice, trabaje con un késimo de 5, entonces ahí ustedes ya saben que también deberían darles el valor inicial, es decir, si es que yo tengo que empezar en el 5, en el 6, en el 7, y si no les da el valor inicial, deberían hacerlo de la siguiente manera. La población para la muestra. Y ya, bueno, ahora sí, ya pasemos al siguiente. O sea, Entonces, profe, que con eso se empezaría desde la quinta persona, desde la 15ª persona. eh, sí, sí, justo desde no, se va a saltar 15 personas. El número aleatorio puede ser del 1 al 120. Es decir, digamos, me sale 111. Entonces yo debería iniciar desde la 111 y de ahí hacer los saltos de 15 en 15. Ya, pero igualmente Pero el punto de ahí sí ya me partida confundí. el punto de partida es El punto irrelevante. claro, el punto de partida sí es aleatorio. A Ah, ya. menos que el ejercicio mismo le diga, inicie digamos, en la persona número 15. Entonces ahí sí ya no va a ser aleatorio. Sí, sí, gracias. Ya, listo. Ahora sí ya sigamos. Ya. Entonces tenemos también el muestreo aleatorio estratificado. ¿A qué se refiere el muestreo aleatorio estratificado? Se refiere a que una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada uno. Entonces, justo tenemos aquí un ejemplo. Entonces, aquí estos son los estratos. Digamos, está la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. Esos van a ser mis estratos o mis grupos. Mis grupos, digamos, para este ejemplo, me acuerdo que eran unas empresas de publicidad. Decía que en mi primer grupo, el 30% de estas empresas gastan en publicidad. Ya, gastan su capital, el 30% de su capital gastan en publicidad. Asimismo, en mi segundo grupo, tenemos que hay empresas que el 20% hasta el 30% de su capital gastan en publicidad y el número de empresas son 35. Entonces, en sí, esta parte de aquí viene dado por el mismo enunciado. Ustedes lo que deberían sacar es la frecuencia relativa y el número de muestreados. Ya, entonces, como ya tenemos aquí primero los datos que nos dicen que el número de estas empresas son 8, el número de estas empresas son 35, el número de estas empresas son 183, 89, el número de estas empresas son 115 y el número de estas empresas son 5. Ya. Entonces, asimismo, como aquí también dice que considera una población de 50 compañías. Entonces, este va a ser la muestra que nos están pidiendo que que tomemos en cuenta, que es justo este número de aquí. Ya, y supongamos que estos valores no nos están dando. Entonces, ¿cómo ustedes calcularían estos valores de acá? Ya, lo harían de la siguiente manera. Ya, entonces, ¿cuántas empresas tienen? 382. Ya, entonces lo harían así. Calculadora. Ya. 352 dividido para 8. No, perdón, al revés. A 44. 8 dividido. 8 dividido para 352. Sí, ahí da Sí. 0.02. Sí, es eso, perdón. Eso es 8 dividido
50, me equivoco, 50. Estaba 88. Sí. 8 dividido para 50. Justo, se me fue el 0.02. No es dividido para 352. Sí, para el total hay que dividirle el 8. Ajá. Ahí sería la división sería para cada uno de los números de empresas. 8 dividido para 352. Ahí da el 0.02. Es eso. Sí, justo eso. Es solo que aquí estaba confundiéndome un poco. Ya. Bueno, entonces justo le hacen esto. Le dividen este para el total. Y entonces ahí van a obtener las frecuencias relativas. Asimismo, el 35 le dividen para el 352 y obtienen el 10. El 189 para el 352 tienen el 0.54. Entonces así obtienen ustedes la frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo obtienen ustedes el número de muestreados? Lo hacen de la siguiente manera. 50 por 0.02, 0.21. Ya, entonces así mismo, recuerden. Si antes dividíamos, ahora tenemos que multiplicar. Asimismo, para obtener este 5 de aquí, debería ser 50 por 0.01, 5. Ya, y también, ¿cómo ustedes se dan cuenta que la frecuencia relativa es correcta? Porque una vez que suman todas las frecuencias, les da que es 1. 1 cerrado. Si les da 0.998, no sé qué, entonces por ahí se están equivocando algo. O asimismo, como vieron en el otro, tenía los decimales 0.022222. Entonces, por eso también puede fallar y entonces se le deberían aumentarle al inmediato superior para evitar eso en algunos casos. Ya, pero en sí ustedes así calcularían estos valores de aquí. Y ya, una vez que ustedes tengan esta tabla, ¿cómo interpretarían estos datos? Profe, Dice, disculpe, ¿cómo dijo que se acaba el número muestreado? este de aquí, ya, le multiplican este 50 por el 0.02. Profe, pero Ujú. si es que no tenemos el número 50 o siempre viene ya No, abajo, por ese ejemplo, en el siempre va a enunciado. venir. No, siempre va a venir porque este es un parte, es lo que me está pidiendo en el enunciado en sí. Me dice que calcule con una muestra de 50. Ese número porque tiene que venir. No pueden no darles ese dato. Ese siempre les van a dar. ¿Ya? Ok, ya, Ujú. gracias, profe. Ya listo. Entonces, una vez que ustedes ya tienen estos valores de aquí, ahora sí, ¿cómo interpretarían? Que de estas 8 empresas, yo debería, una aleatoria, una muestra, una de estas aleatoriamente debería analizarla. Asimismo, de 35, 5 aleatorias debería analizarlas de aquí. Asimismo, 27 de aquí, 16 de acá y una de aquí. Sí, ¿qué más? Ya, listo, no hay problema. ¿Ya? Ahora vamos con el muestreo por conglomerados. ¿A qué se refiere el muestreo por conglomerados? Este es más sencillo y se le explica aquí. Bueno, vamos a leer. La población se divide en conglomerados a partir de los límites geográficos naturales o otra clase. A continuación, esto se selecciona al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. ¿Ya? Entonces, aquí digamos que tenemos un mapa. Entonces, a esto se refiere este muestreo, que digamos, aquí imagínense que este es Ecuador. Digamos que aquí está Quito, aquí estaría Esmeralda, Guayaquil, etcétera, etcétera. Entonces, vieron, a la población le voy dividiendo en sectores, ¿ya? Entonces, aquí justo este sector asimismo va a tener algunas personas. Y digamos que aquí, justo en esta parte de acá, tenemos 100 personas. Ya, entonces esa va a ser, digamos, como una población que yo le puedo sacar características únicas, digamos, como les ponía en el ejemplo del inicio. Quiero yo evaluarles cuánto ganan esas 100 personas. Asimismo, quiero saber cuánto ganan aquí, cuánto ganan acá, cuánto ganan acá, cuánto ganan acá, y después puedo hacer un promedio entre todos y saber en sí, entre todo el país, cuánto gana en general un salario mínimo.
¿ya? Eso puede ser un ejemplo de este tipo de muestreo, ¿ya? Asimismo, tenemos los muestreos no probabilísticos. Esos no están en el libro y justo, lamentablemente, justo la página donde ya les había sacado unos ejemplos, me sale esto. Bueno, pero en sí les explico de qué trata este tipo de muestreos no probabilísticos. Ya, primero vamos a ponerle una de las características de estos muestreos y otra de las características de estos muestreos. Primero, los probabilísticos siempre van a tener datos aleatorios. Aleatorios como ustedes pudieron ver en la rifa. Fueron datos que se generaron aleatoriamente. A diferencia de los no probabilísticos, que estos van a tener datos no tan aleatorios. Es decir, vamos a hacer un ejemplo de no probabilísticos, asimismo con la rifa. Digamos que yo de los 100 alumnos, digamos que yo me llevo con 20 de ellos, ¿ya? Y entonces yo a los 80 les hago un lado y solo entre los 20 que me llevo voy a sacar la directiva. ¿Vieron? Entonces yo como investigador estoy seleccionando los datos que yo quiero que salgan, a diferencia de los no probabilísticos, que esos sí eran completamente aleatorios. Estos pueden ser o pueden ser pueden tener poca forma aleatoriedad o nula aleatoriedad, porque digamos, si yo me llevo con 3 alumnos, entonces yo a ellos les elijo la directiva de los 100 alumnos y me llevo con 3 y ellos 3 ya les pongo como directiva del curso. Entonces, no hay aleatoriedad en ese caso, ¿ya? Entonces, así se comportarían los datos no probabilísticos. A diferencia de los probabilísticos, recuerden que los datos son completamente aleatorios. Ya, déjenme ver por si acaso los... Ya. Ya. Y justo, bueno, esta es otra página. Yo en esa ya le tenía ya resumido, pero en sí, bueno, entonces a ustedes deberían, para investigar un poco más, deberían asimismo buscar qué son los tipos de muestreos no probabilísticos, pero van a encontrarse con esas características. Por ejemplo, en este dice que el muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico donde las muestras de las poblaciones se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles. ¿Ya? Eso vieron, entonces, eso, un ejemplo sería que, digamos, de las 50 estudiantes, yo sé que 30 de ellos trabajan. Entonces, yo a esos 30 les voy a hacer un lado y solo voy a trabajar con los 20 que no trabajan. ¿Ya? Entonces, a eso puede ser una conveniente disponible, como dice aquí. Entonces, así ustedes deberían ir investigando a qué se refiere cada tipo de muestreo no probabilístico. Listo. Entonces, eso sería justo. Ya, los tipos de muestreo no probabilístico. Hay incluso más técnicas que las que muestran aquí. Si es que ustedes incluyen en el foro una que no se muestra aquí, no hay ningún problema. También es válida. ¿Ya? Bueno, eso en sí con los tipos de muestreo probabilísticos y no probabilísticos. Ahora vamos con lo que viene siendo el error de muestreo. Para ello, ustedes primero necesitan... sí, Profe, una consultita nada sí, más dígame. rápida. Ajá. En este caso, lo que vamos a estudiar solamente es probabilísticos, ¿verdad? Esto es como Exacto, conocimiento general. exacto. Ya, perfecto, Sí, gracias. por eso es que incluso ni en el libro les mencionan estos de aquí, los no probabilísticos. Y justo les tenía esta página, pero ya ha estado caída. Ya, ya, bueno, ahora sí. Entonces, vamos con el cálculo del error. Entonces, para calcular el error, primero ustedes tienen que tomar en cuenta estos conceptos de aquí. Primero, ¿qué es la varianza? ¿Qué es la desviación estándar? La variable actual, a esta X le vamos a denominar variable actual.
a esta X con una rayita acá arriba es el promedio y N es la muestra. Esta de acá. Ya, recuerden que N mayúscula vendría siendo la población. Ya. La varianza la obtienen ustedes con las siguientes fórmulas. Primero, para lo que viene siendo cuando son datos poblacionales, cuando son datos muestrales. Es decir, un dato poblacional vendría siendo, digamos, yo tengo 12 cursos de estadística de 100 alumnos cada uno. Entonces, sería 1,200 alumnos. Esa sería mi población. Ahora, si yo quiero trabajar, digamos, no con todos mis alumnos en general, sino con solo un curso, entonces ahí mis datos no serían poblacionales, sino muestrales. Y ahí yo trabajaría con los 100 alumnos de un curso. Y de esos 100 alumnos, y yo puedo sacar una muestra, digamos, de 30 alumnos. Y entonces, ese vendría siendo mi N minúscula. Ya. Entonces, recuerden, la varianza se le va a representar con este signo, sigma al cuadrado. La desviación estándar pueden encontrarle como ds o incluso... ya. Ya. Eso, como les decía, la varianza le pueden ustedes encontrar de la siguiente manera. Desapareció. Ya. Con el Disculpe, sigma dicen o la ds. letra con la que se identifica la varianza. No le escuché, discúlpeme. ¿Qué me había La preguntado? letra que representa la varianza, ¿cuál es? Acá aparece la O. ¿Mandé? No, Preguntó cuál es la letra que representa la varianza, la porque varianza es se llama aparece la sigma. O. Se llama sigma. Sigma. Pero recuerden, el sigma al cuadrado representa la varianza. Cuando no está al cuadrado, representa la desviación estándar o también pueden ponerle como ds en algunos libros. Recuerden, sigma también es, cuando ustedes encuentran sigma, se refiere a la varianza de la población. Cuando ustedes encuentran aquí algún otro carácter, como en este caso la S, se representa a la muestra. Es decir, trabajamos con datos muestrales. ¿Ya? Asimismo, la variable actual ya le pusimos que es la X, el promedio que es esta X con una rayita arriba y la N que viene siendo la muestra. Ya. Ahora, cuando ustedes tienen así fórmulas así donde tienen esta E, entonces esto quiere decir que es una sumatoria. Me voy a inventar. Digamos que tenemos 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 elementos. Mi primer elemento, digamos que vale 5, el segundo 7, el otro 9, el otro 3 y el otro 4. Ya. Y entonces, ¿cómo yo sacaría el promedio? Debería sumar todos y dividirles para el número de datos. En este caso serían 5. Es decir, debería hacerlo de la siguiente manera. Este más este, más este, más este, más este. Y dividirlo para 5. Ya. Entonces, este va a ser mi promedio. Es decir, el X con la rayita allí arriba o la X techo. Ya. Y ahora, la sumatoria, esta sumatoria de aquí lo haría de la siguiente manera. Lo haría, vamos a ponerle aquí sumatoria. La sumatoria lo calcularía de la siguiente manera. El promedio, vamos a ponerle aquí. Sí. Justo como dice aquí, el dato, el promedio, vendría siendo el dato actual primero. El dato actual. ¿Cuál es la variable actual? En este caso es esta primera de acá. Dice menos el promedio y todo le elevamos al cuadrado.
Ya. Entonces ese va a ser mi primer dato. Entonces, para yo calcular el siguiente, debería ser lo siguiente. Más. Ya no tomaría el 5, ahora tomaría el 7. Ya. Entonces así debería hacerle yo con todos. Y aquí obtendré yo la sumatoria. Y recuerden que una vez que obtienen la sumatoria, lo que tienen que hacer es dividir para n. Y cuando en este caso n sería 5 porque es la muestra que estoy tomando. Y entonces ahí yo tendría lo que viene siendo la varianza. Para obtener la desviación estándar, lo que me salga aquí debería sacarle la raíz cuadrada y obtendría la desviación estándar. Ya, ahora, ¿por qué fue importante calcular la desviación estándar y la varianza? Es para realizar ya lo que viene siendo el cálculo del error, porque esta es la fórmula del error. Recuerden, aquí tenemos el Z, que es la distribución normal, tenemos el alfa, medios, y que multiplica a la desviación estándar dividido para la raíz de n. Ya. Ahora, entonces Fórmula, vamos a ver. Sí, esa es dígame. fórmula del error, dice. Ajá, Profe, es la fórmula del error. gracias. Sí, justo. Esto de aquí, lo que les estaba explicando es para que ustedes puedan calcular lo que viene siendo la desviación estándar y la varianza, porque esa fórmula, como ustedes pueden verla, la van a ocupar en el error. Ya, en sí vamos ya a realizar este ejercicio de aquí. Dice que determinar el error muestral de una muestra de 200 elementos. Entonces tenemos que mi muestra va a ser de 200, ya, con una desviación estándar. Aquí vamos a ponerle solo S. Ya, con una desviación estándar muestral. Ya, y como dice que estoy trabajando muestral, entonces debo ocupar esta fórmula de aquí. Si fuera si no me dijera nada, debería ocupar yo esta fórmula de acá. Ya, dice que una variación de 60 y con un nivel de confianza o un alfa del 95%. Ya, recuerden que cuando tenían así, ustedes deberían invertirle 0,05%. 5%. Ya. Y ustedes no pueden trabajar con porcentajes. Por eso a ese porcentaje lo transforman en un número decimal. Listo. Y entonces ustedes ya, como ya conocen, y aquí como dice que estamos trabajando con alfa medios, entonces yo al nivel de confianza que me dio, debería dividirle para 2. Entonces, este dividido para 2. Ya. Con este alfa es el que yo voy a trabajar, el 0,025. Sí, ¿qué pasó? Dicen, bueno, no es muy... Pasa que pasar el archivo. Sí, yo todo este archivo de Excel y todo lo que vemos en las clases les paso en los anuncios. No se preocupen por eso. Listo. Ya, entonces, déjenme verle, justo le tenía aquí. Ya. Entonces, ya tenemos que estamos trabajando con el alfa en este caso nos había dado 0,025, tal y como se vio en la clase anterior. Ya, entonces el f de z, ustedes van a ubicar ese 0,025, como les mostré. Entonces recorren, más o menos, aquí están 0,01, entonces no, siguen a la siguiente. 0,025, está justo aquí, 0,025. Y entonces dice que es 1,96. Recuerden que este signo menos puede darnos más o menos, que ese signo no le vamos a tomar en cuenta. Lo que nos interesa es el valor. El signo en este caso no es importante si les da negativo o positivo. Y entonces es 1,96. Ese va a ser mi valor de esta Z alfa medios. 1,96 era.
Sí, 1,96. Profe, una consulta, Profe. Ajá, disculpe que sí. no he revisado bien mis páginas. Ya nos Ujú. compartió la tabla, ¿verdad? Sí, ya les compartí en el Ya. anuncio de la semana anterior mismo. Ya, muchas gracias. Ujú. Voy a tomar en cuenta eso. Gracias. ¿Ya? Y Una entonces, pregunta. sí, dígame. ¿Cómo fue que sacó el 0,025? Ya, primero, dice que trabajamos con un nivel de confianza del 95%. Ya, entonces el alfa siempre va a ser 5%, 10%, 15%. Ya, entonces por eso es que aquí no voy a trabajar con el 95, sino con lo inverso, que vendría siendo el 5%. Pero yo no puedo trabajar con porcentajes, por eso es que a este 5% lo transformo en un valor decimal, que es 0,05. Pero adicionalmente la fórmula dice que tengo que trabajar con alfa medios. Como es la mitad, entonces le dividí este 0,025 para 2 y me dio que es 0,025. ¿Ya? Gracias. Ya, listo. Profe, una consulta ahí. O Sí, sea, dígame. a ver, dice nivel de confianza 95% y usted toma en cuenta el 5%. Ujú. O sea, eso es lo que falta para llegar al 100. Eso estoy entendiendo. No Sí, sé si está exacto, correcto. exacto, O sea, en exacto, este caso, si fuera el nivel de confianza 80, tendría que ser el porcentaje en 20. ¿Así? exacto. Sí, pero eso Ah, les ya decía, entiendo. por lo general sabe ser 1%, 5%, 10%. Ya, ok. Ujú. Ya, entonces dice que tenemos la desviación estándar dividido para la raíz de esta. Por aquí me está faltando. Ah, no, ya me la completo. Y justo, ya, me sale que el error es de 8,31. ¿Ya? Listo, entonces ustedes así calcularían el error.